Durante el primer año de vida, el cerebro humano cambia de manera realmente espectacular. Poco después del nacimiento, el número de conexiones entre las células cerebrales comienza a aumentar rápidamente, tanto que el número de conexiones de cerebro de un bebé supera en muchos los niveles adultos. Hay que reducir en gran medida este exceso de conexiones, reducción o poda, que es una parte del desarrollo tan importante como puede hacerlo el crecimiento inicial de conexiones. En los últimos 50 años se han hecho muchos descubrimientos sobre cómo se desarrolla el cerebro en los animales jóvenes, siendo buena parte de este conocimiento también aplicable al cerebro de los seres humanos. Si bien son todavía escasas las observaciones directas del cerebro humano en desarrollo. De todos modos, los estudios sobre el desarrollo del cerebro durante los primeros años de vida ya han empezado a desempeñar un papel en los debates sobre las políticas educativas. ¿3 años es demasiado tarde? El debate sobre la educación en los primeros años. En abril de 1996, la Casa Blanca convocó una conferencia de prensa sobre desarrollo temprano del niño, en la que Hillary Clinton hizo referencia a las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro. Clinton afirmó que ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos hace unos años sobre cómo se desarrolla el cerebro humano y qué necesitan los niños del entorno para desarrollar la personalidad, la empatía y la inteligencia. Citó estudios según los cuales el medio afecta al desarrollo cerebral en fases tempranas de la vida, para evidenciar la importancia que tienen ciertos tipos de estimulación ambiental en los 3 primeros años de vida de un niño. Clinton aseguró que las experiencias entre el nacimiento y los 3 años pueden determinar si los niños crecerán para ser ciudadanos pacíficos o violentos, trabajadores comprometidos o indisciplinados, padres atentos o indiferentes. Pidió a los médicos de los Estados Unidos que animaran a los padres a leerles a sus hijos pequeños y exigió una mayor inversión en los niños de edades inferiores a los 3 años. Casi todas las neuronas del cerebro se generan mucho antes del nacimiento, sobre todo en los 3 primeros meses de embarazo. Después del nacimiento, el cerebro cambia de manera espectacular, principalmente en lo que se refiere al número de sinapsis. Algunas guarderías de los Estados Unidos han empezado a estructurar sus círculos en torno a la idea de enriquecer la experiencia de los niños pequeños. En ciertos parvularios americanos, actualmente la jornada escolar de los niños de 2 y 3 años está atiborrada de información sensorial. Según uno de estos centros situado en Oregon, cada actividad está concebida para estimular un área clave del cerebro del niño. Diversos grupos educacionales de los Estados Unidos han ido aún más lejos, sugiriendo que los niños tendrían que empezar a estudiar idiomas, matemáticas avanzadas, lógica y música lo antes posible, y que el entorno del bebé debería ser enriquecido para lograr un desarrollo cerebral óptimo. En Gran Bretaña, el debate sobre la educación en los primeros años también ha comenzado a centrarse en el desarrollo cerebral. En 2002, se pidió al Subcomité de la Cámara de los Comunes para la Educación en la Infancia Temprana que examinara varios aspectos de la educación en los primeros años, es decir, la educación y la atención a los niños entre el nacimiento y los 6 años de edad. Entre estos aspectos se incluían el contenido adecuado de la educación temprana, el modo en que debería llevarse a cabo la enseñanza preescolar, el modo en que habría que evaluar el aprendizaje y la enseñanza preescolar, y a qué edad también tendrían que empezar los estudios propiamente dichos. Se trata de cuestiones controvertidas, pues las escuelas de enseñanza primaria del Reino Unido admiten niños en el curso en que cumplen 5 años, es decir, antes que en muchos otros países europeos, donde no comienzan la educación formal hasta los 6 o 7 años. En esos países, desde los 3 años hasta que empiezan a ir a la escuela, los niños generalmente van al jardín de infancia.
donde se estimula el desarrollo de destrezas emocionales, sociales y cognitivas en general, principalmente mediante juegos. En 1999, el gobierno británico presentó sus objetivos del aprendizaje temprano para la educación de los niños de 3 años hasta el final de su primer curso escolar. En el plan se esbozaban las expectativas de que los niños de preescolar desarrollaran habilidades sociales, físicas e intelectuales. La introducción de los objetivos del aprendizaje temprano provocó una fuerte reacción. Según diversos informes prominentes aparecidos en los medios de comunicación británicos, para los niños en edad preescolar, la implantación de objetivos estrictos era algo excesivo. A la inversa, otros grupos sostenían que los objetivos de aprendizaje temprano se quedaban cortos. Partiendo de los argumentos descritos antes, que surgieron en los Estados Unidos en la década de 1990, estos grupos sugerían que la edad crítica para el aprendizaje se halla entre el nacimiento y los 3 años, y que los niños debían ser colocados en invernaderos durante los primeros años de su vida para que tuvieran lugar un aprendizaje óptimo. Colocar en invernaderos, entre comillas, significa enseñar a los niños destrezas académicas como la lectura, la lógica y matemáticas, utilizando tarjetas ilustrativas, videos y otros materiales audiovisuales. ¿Las investigaciones cerebrales proporcionan alguna respuesta? A ambos lados del Atlántico, los argumentos a favor de un inicio temprano de la educación a menudo se han fundamentado en 3 hallazgos importantes de la neurobiología del desarrollo, basados en investigaciones con animales. Primero, en la primera infancia se producen incrementos espectaculares en el número de conexiones entre las células cerebrales. Segundo, existen periodos críticos en que la experiencia determina el desarrollo del cerebro. Tercero, los entornos enriquecidos ocasionan en el cerebro la formación de más conexiones que los entornos empobrecidos. En realidad, la imagen neurobiológica del desarrollo cerebral es más compleja. En este capítulo describimos algunos de los estudios que han dado lugar a los 3 hallazgos citados, así como estudios posteriores que han clarificado y se han extendido sobre los descubrimientos anteriores. Es importante saber acerca de estas investigaciones, pues nos explican por qué hasta ahora no ha habido conclusiones simples. Muchos neurocientíficos ponen en duda que sepamos lo suficiente sobre el cerebro en desarrollo para vincular este conocimiento directamente a la instrucción y la práctica educacional. Primer argumento: conexiones cerebrales en la primera infancia. Desde muy pronto en el desarrollo postnatal, el cerebro empieza a formar conexiones nuevas. Sinapsis. Véase figura 2.1. De modo que aumenta muchísimo la densidad sináptica. Número de sinapsis por unidad de volumen de tejido cerebral. El crecimiento de dendritas en las células nerviosas y la aparición rápida de sinapsis a lo largo de las mismas puede compararse con el vigoroso crecimiento de las plantas en primavera. En el cerebro, este proceso denominado sinaptogénesis dura un cierto tiempo, dependiendo las distintas duraciones de la especie del animal. El proceso va seguido por un periodo de poda sináptica, en el que las conexiones usadas con mucha frecuencia resultan reforzadas y las usadas con poca frecuencia son eliminadas. También podemos comparar esto con la poda necesaria tras el habitual crecimiento de las plantas en el jardín. Si no lo hiciéramos, estas podrían muy bien acabar asfixiadas. La primera demostración de la sinaptogénesis se produjo en 1975, cuando se observó que en el sistema visual el número de sinapsis por neurona primero aumenta rápidamente y a continuación disminuye poco a poco hasta niveles de madurez. Esta investigación se llevó a cabo con gatos. Estudios adicionales realizados con monos pusieron de manifiesto que las densidades sinápticas alcanzan los niveles máximos entre 2 y 4 meses después del nacimiento, tras el cual comienza la poda. Las dendritas sinápticas bajan gradualmente hasta niveles adultos en torno a los 3 años, aproximadamente la edad en que los monos llegan a la madurez sexual,
Este proceso, que se produce a lo largo de un periodo de años, reduce la densidad sináptica global a los niveles adultos. En las primeras etapas del desarrollo hay también una primera oleada de proliferación y crecimiento espectacular de fibras nerviosas y conexiones de gran alcance entre las células nerviosas. Además de esto, las largas extensiones, los axones, de cada célula nerviosa comienzan a cubrirse de una capa de mielina, que actúa como aislante y acelera el movimiento de los impulsos eléctricos por la neurona. Este es un proceso clave del desarrollo cerebral, porque incrementa enormemente la velocidad de las señales que se desplazan entre las neuronas. No obstante, aunque todos estos procesos se producen en fases tempranas del desarrollo, quizá el aspecto más estudiado del mismo sea el número de sinapsis. Así pues, cuando nace un bebé, sus conexiones cerebrales comienzan a crecer y a cambiar. ¿Qué conexiones sobreviven y crecen y cuáles se desvanecen y mueren? Viene determinado en parte por los genes que el bebé hereda de sus padres y en parte por sus experiencias tempranas. En consecuencia, ¿deberían los bebés ser expuestos a cuantas experiencias de aprendizaje fuera posible durante estas fases tempranas? No forzosamente. Se supone que el curso temporal de la sinaptogénesis y la poda es el mismo en los seres humanos y en los monos, en los que efectivamente tienen lugar durante los 3 primeros años. De todos modos, dado que el desarrollo de los monos es mucho más rápido que el de los seres humanos y su infancia mucho más corta, es probable que el periodo de crecimiento rápido en el desarrollo cerebral de los seres humanos sea bastante más largo que en los monos. A los 3 años, los monos son sexualmente maduros, por lo que esta edad puede equivaler aproximadamente a los 12 o 13 años de los seres humanos. Desarrollo en el cerebro humano. Todas las investigaciones examinadas hasta ahora se han realizado con cerebros de animales. ¿Qué hay del desarrollo del cerebro humano? Por desgracia, no existen muchos estudios sobre dicho desarrollo, al basarse principalmente en cerebros de cadáveres a los que se ha realizado la autopsia. La mayoría de los datos acerca del desarrollo del cerebro humano proceden de la corteza visual humana, un área grande ubicada en la parte posterior del cerebro, que interpreta los estímulos visuales, que entran por los ojos. En esta área se produce un rápido incremento en el número de conexiones sinápticas, en torno a los 2 o 3 meses de edad, el cual alcanza su valor máximo a los 8 o 10 meses. Después hay una disminución continua de la densidad sináptica hasta que se estabiliza alrededor de los 10 años, permaneciendo en este nivel a lo largo de toda la vida adulta. En la corteza frontal humana, el área cerebral encargada de planear acciones, seleccionar e inhibir respuestas, controlar emociones y tomar decisiones. La sinaptogénesis tiene lugar más tarde y el proceso de poda tarda mucho más que en la corteza visual. En esta área el desarrollo neuronal prosigue a lo largo de la adolescencia. Las densidades sinápticas comienzan a disminuir durante la etapa adolescente y no alcanzan los niveles adultos hasta al menos los 18 años. ¿Recuerda el lector las vainas de mielina que cubren los axones de las neuronas y aceleran las señales que se desplazan por las fibras nerviosas? Este proceso de adición de mielina a los axones prosigue durante décadas en algunas áreas cerebrales, en particular en los lóbulos frontales. El proceso continúa bien entrada la adolescencia y la veintena, como comprobaremos en el capítulo 8. Desarrollo en el primer año de vida. Se han realizado estudios psicológicos con niños pequeños para analizar las destrezas y la conducta que se desarrollan al mismo tiempo que la sinaptogénesis. Cuando empiezan a proliferar las conexiones en la corteza visual, alrededor de los 2 meses de edad, los bebés humanos empiezan a perder algunos de sus innatos reflejos infantiles. A los 3 meses de edad, los pequeños pueden coger un objeto a la vez que fijan la atención visual en él. Cuando tienen 4 o 5 meses, se incrementan sus capacidades visuales. Pueden detectar y distinguir
objetos por el color o los bordes y si estos se están moviendo o no. Con 8 meses, los niños muestran por primera vez capacidad para ejecutar tareas de memoria visual, como las de respuesta demorada. En estas áreas se oculta un objeto a la visión del niño, y tras una cierta demora se permite a éste coger el objeto. La memoria de objetos ocultos mejora apreciablemente entre los 8 y los 12 meses. Aunque la aparición de estas capacidades coincide con la reorganización de la corteza visual, quizá no sean ocasionadas necesariamente por estos cambios. Los aumentos de la densidad sináptica se producen al mismo tiempo que la aparición inicial de algunas destrezas y facultades. Si bien éstas siguen mejorando después de que se hayan reducido las densidades mediante la poda. Así pues, la sinaptogénesis acaso está relacionada con la aparición inicial de algunas capacidades, pero no puede explicar su perfeccionamiento continuado. Segundo argumento. Períodos críticos en el desarrollo cerebral. Los investigadores saben desde hace 30 años que un animal requiere ciertos tipos de estimulación ambiental en momentos específicos. Un período crítico durante su desarrollo para que se formen con normalidad los sistemas sensoriales y motores del cerebro. Para investigar el modo en que las neuronas son capaces de adaptar su función a la demanda, en la década de 1960, Thorsten Wiesel y Daniel Hubel, de la Universidad de Harvard, llevaron a cabo una serie de innovadores estudios, por los que más adelante recibieron el premio Nobel. Estos científicos se preguntaban qué pasaría en el cerebro de un animal recién nacido, en este caso los animales en cuestión eran gatos, si se le tapaba temporalmente un ojo, impidiendo con ello que viera. Al cabo de aproximadamente 3 meses se destapó el ojo, y los investigadores estudiaron las conexiones entre los dos ojos y el cerebro. Los resultados fueron sorprendentes. La privación visual temprana dio origen a un deterioro grave de las conexiones neuronales en las áreas visuales cerebrales del ojo tapado. Además, prácticamente causó ceguera en ese ojo. Ello se debía a que el cerebro no había recibido ninguna estimulación procedente del ojo mermado y se había cableado a sí mismo para recibir información solo del otro ojo, del ojo abierto. Incluso meses después de haberlo destapado, los gatos seguían sin ver con el ojo inicialmente mermado. En comparación, en gatos plenamente desarrollados, los mismos periodos o más largos de privación visual completa no tenían estos efectos en el sistema visual, ni en la capacidad de los animales de usar el ojo mermado para guiar su conducta cuando éste se destapaba posteriormente. Estas investigaciones se han repetido muchas veces, por lo que se acepta que deben producirse ciertas experiencias sensoriales a determinada edad para que se desarrollen de manera óptima las correspondientes áreas sensoriales del cerebro. Se citan a menudo las consecuencias irreversibles de la privación visual temprana para avalar la importancia de la educación en las primeras etapas de la infancia. Se han utilizado los hallazgos de las investigaciones para sugerir que a cierta edad deben producirse ciertas experiencias de aprendizaje. De lo contrario, el cerebro no se desarrollará como es debido y será imposible que el niño adquiera jamás las facultades o destrezas pertinentes. De todos modos, aquí no acaba la historia. Investigaciones adicionales de Hubel y Wiesel y otros científicos han sugerido que es posible recuperar parte de la función, según sea el periodo específico de la privación y las circunstancias posteriores de la misma. Cuanto más corto sea el periodo de privación, más recuperación de la función se podrá conseguir. Esto se puede incrementar si se enseña al animal a utilizar el ojo inicialmente mermado tras destaparlo, aunque habría que experimentar cierta estimulación sensorial antes de determinada edad para un desarrollo óptimo del cerebro. En caso de que esto no sea posible, el entrenamiento y la estimulación rehabilitadora en una edad posterior pueden permitir cierto nivel de recuperación en la correspondiente área cerebral. Períodos sensibles, períodos no críticos.
Actualmente la mayoría de los neurocientíficos creen que los periodos críticos no son rígidos ni inflexibles. Los interpretan si acaso como periodos sensibles que comprenden cambios sutiles en la susceptibilidad del cerebro de ser moldeado y modificado por experiencias que se producen a lo largo de la vida. Para que algunas funciones se configuren normalmente, el animal debe recibir del entorno un input sensorial adecuado en una determinada fase del desarrollo. No obstante, el input apropiado no tiene por qué ser en ningún modo complejo. Tiende más bien a ser básico y general, y en los entornos normales es fácil de obtener. Por ejemplo, la presencia de objetos, sonidos, estímulos visuales de colores y con dibujos constituyen una estimulación suficiente para las cortezas sensoriales, en desarrollo, del cerebro humano. Lo que es especialmente importante en el caso de los niños pequeños es la interacción con otros seres humanos, y ahí incluimos el lenguaje y la comunicación. Destrezas sensoriales al nacer en los bebés humanos. Los bebés humanos nacen con ciertas capacidades sensoriales, por ejemplo, una audición y una visión básicas, que se perfeccionan y desarrollan durante la infancia. El sistema visual del cerebro está parcialmente armado al nacer, pero sigue desarrollándose a lo largo de los primeros años de vida. Al nacer, los bebés deben distinguir entre distintas formas visuales. Los recién nacidos se aburren y las desvían la mirada si durante un rato se les ha mostrado el mismo estímulo visual, y solo vuelven a mirar si se les presenta un estímulo visual nuevo. Los bebés nacen con una capacidad muy básica, pero impresionante para reconocer caras. Al nacer, parece que el cerebro está provisto de cierta información sobre cómo ha de ser una cara. Los recién nacidos prefieren mirar dibujos de caras enteras antes que dibujos de caras cuyos rasgos han sido mezclados. Pocos días después de nacer, los bebés aprenden a reconocer el rostro de su madre. Miran más rato una imagen de la cara de su madre, más rato una imagen de la cara de su madre que la de una cara desconocida. Esta extraordinaria capacidad temprana para reconocer rostros seguramente está controlada por vías cerebrales distintas de las implicadas en el reconocimiento posterior, más perfeccionado. John Morton y Mark Johnson, de la Universidad de Londres, han sugerido que el reconocimiento temprano de caras tal vez haya evolucionado, pues origina un vínculo automático de los recién nacidos con las personas que ven más a menudo. Este reconocimiento temprano de caras depende de estructuras subcorticales, o sea, situadas debajo de la corteza cerebral, como el colículo superior. Las estructuras subcorticales forman parte de una vía del cerebro que nos permite efectuar movimientos rapidísimos y de manera automática, partiendo de lo que vemos. Compartimos con muchos otros animales estas capacidades que se desarrollan en etapas muy tempranas, porque son enormemente importantes. Del mismo modo que los polluelos llevan a su madre grabada en la memoria y la siguen automáticamente donde quiera que vaya, es útil también para los bebés recién nacidos que se les quede grabada la cara de aquellos a quienes ven más. Solo a partir de los 2 o 3 meses comienzan las regiones corticales cerebrales de los lóbulos temporales y occipitales a encargarse de la capacidad de un bebé para reconocer caras. El sistema auditivo del cerebro también está parcialmente desarrollado al nacer. Los bebés recién nacidos saben distinguir sonidos y son sensibles al ritmo, la entonación y los componentes sonoros del habla. Ciertas investigaciones con bebés prematuros han revelado que en el último trimestre de su vida fetal, estos son sensibles a sonidos del habla. A esta tempranísima edad pueden discriminar entre voces masculinas y femeninas. Los bebés de 2 días, tras un embarazo a término, saben distinguir entre su propia lengua y una lengua extranjera. Los de 3 días reconocen la voz de su madre, prefieren oír la voz de su madre antes que una voz desconocida. Estas facultades excepcionalmente tempranas seguramente han sacado provecho de los sonidos apagados, aunque audibles, que el bebé ha oído en el útero.